Buenos días, gracias por venir a esta cátedra libre de la Universidad Nacional de La Plata. Yo soy la directora de la cátedra libre Abordaje Constructivo de Conflictos y Comunicación Eficaz. Agradezco especialmente al Centro de Mediación de la Delegación Morón, del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, por haber iniciado conjuntamente con nosotros este ciclo de conferencias. La primera de ellas va a estar a cargo de la doctora Patricia Barcones, abogada, mediadora, coordinadora parental, facilitadora en programas de justicia restaurativa, quien desde Málaga, nosotros desde Buenos Aires, desde la provincia de Buenos Aires, le damos la bienvenida a Patricia, que está, vuelvo a decir, en Málaga, en España, y que nos va a hablar y dar esta conferencia sobre habilidades. Bueno, muchas gracias, Graciela, ante todo por haberme invitado a este primer ciclo, a esta primera conferencia de este ciclo de conferencias virtuales. Y bueno, para hoy nuestra propuesta estaba relacionada con las habilidades sociales en los entornos familiar y laboral. Bueno, voy a... Bueno, a ver. Bueno, en un primer momento pensamos en este título de habilidades sociales en el ámbito personal y laboral, porque precisamente es donde pasamos la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida, de nuestros días, ¿no? Ya sea en el ámbito de la familia o de, bueno, ya sea próxima o más lejana, o en el ambiente laboral, ya sea profesional, nuestra actividad, el comercio, la empresa. Si pensamos que durante el día pasamos un promedio de 9 horas en el ámbito laboral, ¿no? Imaginamos la importancia y la magnitud que tienen las relaciones que se desarrollan en esos ámbitos, ¿no? Tanto en una como en la otra. Si yo les preguntara, ¿qué entienden ustedes por habilidades sociales? Seguramente me darían conceptos o nociones que son, que realmente son correctas, ¿sí? ¿Qué es la habilidad social? Bueno, según lo miremos desde el punto de vista de la psicología, de la sociología, o por qué no, del coaching, ¿no? Relaciones laborales, habilidades sociales se relaciona precisamente con las relaciones que construimos, y estas relaciones mutuamente, que deberían ser mutuamente beneficiosas tanto para una como la otra parte, ¿verdad? Construimos relaciones, las personas, beneficiosas para ambas partes. Bueno, de esta definición que podemos extraer, se trata de una conducta, una característica de la conducta individual de las personas, es decir, está relacionado con cómo es a nivel personal, ¿sí? Está relacionado con su actuación. De ahí la importancia que tiene la familia. La familia es digamos, la primera instructora en habilidades sociales y en conductas para desarrollarse en sociedad. Esto también trae a colación que es posible trabajar, ya sea en forma individual o a través de un profesional que nos apoye y nos ayude, trabajar en cambiar y mejorar estas habilidades sociales. ¿Por qué? Porque somos capaces de libremente elegir, ¿no?, qué conducta representar o tomar frente a una situación determinada. Esto significa que si se puede cambiar, se puede mejorar, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta este beneficio que se debe obtener en las relaciones sociales. También está relacionado con el contexto cultural en el que se desarrollen.
las personas latinoamericanas son conocidas por nuestra forma de ser simpáticas y abiertas. A lo mejor las personas, si pensamos en alguna persona nórdica, sin generalizar obviamente, su manera de comportarse a lo mejor sea un poco más fría o distante, o tenga otras pautas culturales en lo que refiere a habilidades sociales, ¿verdad? Esto significa que dependerá también del contexto en el cual provengan las personas que se relacionan. Bueno, un primer grupo de habilidades que son las básicas, las relacionadas con el diálogo, son estas de iniciar, ser capaces de iniciar y mantener una conversación, escuchar activamente, preguntar, agradecer, participar y permitir que las otras personas participen también. Y un segundo grupo, que ya son habilidades sociales avanzadas, se relacionan con la asertividad, es decir, esta capacidad de defender nuestros derechos y expresar nuestras necesidades, siempre en el respeto de las necesidades y los derechos de la otra parte, ¿no? Esto es ser asertivo. Otra de las habilidades sociales es ayudar, dar y recibir instrucciones, disculpar y disculparse, expresar opiniones, gestionar conflictos y negociar, gestionar también el estrés, y ser capaz de expresar sentimientos y regularizar emociones. Hoy, por una cuestión de tiempo, nos vamos a centrar en preguntar, en gestionar conflictos o negociar, y la regulación emocional. Bueno, yo les voy a pedir que que hagamos un ejercicio personal, ¿no? Que no hace falta obviamente compartir, pero que pensemos alguna situación conflictiva o alguna situación en la que no nos hayamos sentido cómodos en estos dos ámbitos, en el ámbito personal más próximo, ¿no? Y en el ámbito laboral, tanto en uno como en el otro. ¿Cómo nos sentíamos? ¿Qué ocurría? ¿En qué circunstancias ocurrió ese hecho? ¿No? Y puede ser con todas estas personas, con todos estos grupos, ¿no? Estos conforman el ámbito más próximo y el laboral, digamos, como accesorio al ámbito personal. Hablamos de las preguntas. Cuando vamos a realizar una pregunta, tenemos que hacer un ejercicio de unos minutitos o unos segundos, tiene que ser una cosa muy rápida, de intentar darle coherencia y darle una forma a la pregunta. Es decir, ¿qué voy a preguntar? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es la información que necesito obtener? ¿Cuándo la voy a preguntar? Es decir, el momento, la oportunidad de esa pregunta. ¿Y cómo voy a hacerlo? Es decir, preocuparme tanto del fondo, es decir, del contenido de la pregunta, como también de la forma, es decir, qué entonación voy a utilizar para hacer la pregunta, qué palabras voy a utilizar, cómo va a ser mi postura corporal, ¿no? Y todo esto va a conformar una pregunta realizada de alguna buena manera. Tiene que tener una lógica, porque si yo tengo una idea de lo que voy a preguntar, pero no soy capaz de formularla siguiendo unos criterios de lógica, la persona que recibe la pregunta es probable que no la entienda, o si la entiende, a lo mejor no va a saber qué contestar. Es decir, tengo que hacer ese proceso de empatía, de ponerme en el lugar de la persona que recibe la pregunta y ver si es posible contestarla. Si no, obviamente tengo que hacer una reformulación, ¿verdad? Sabemos que si queremos obtener información, bueno, utilizamos las preguntas cerradas, que son las más concretas. Si, por ejemplo, me preguntan por mi nombre, no tengo muchas posibilidades, seguramente será mi nombre o mi nombre y apellido, pero en realidad no hay mucha más información, no hay muchas más variantes. Si necesito recurrir a la narrativa y a que la persona evoque alguna situación, recuerde y sea capaz de expresarme con una mayor cantidad de recuerdos o de elementos
esa narrativa, bueno, utilizaré las preguntas abiertas. Bueno, como decía anteriormente, necesito controlar tanto el cuidado en la formulación de la pregunta como la paciencia que tengo que tener cuando la persona tiene que responder. No tenemos que hacer de una pregunta un interrogatorio, hacer que la persona que tenga que responder se sienta invadida. Y además tiene que ser personalizada, fundamentalmente en el ámbito laboral, cuando nos toca trabajar en nuestro despacho, por ejemplo, recibiendo a un cliente. No podemos utilizar un lenguaje excesivamente técnico, muy elevado, si la persona no puede llegar a lo mejor a comprenderla. Ahí otra vez tengo que reformularla, utilizar un lenguaje más claro, y cuidando, como decía anteriormente, tanto el fondo como la forma. Bueno, la segunda de las habilidades sociales de las cuales vamos a hablar es la negociación. La negociación requiere de ciertos elementos, como son la escucha activa, de las habilidades sociales de las que hablamos en un primer momento, el control de las reacciones emocionales, el control de los desbordes, la gestión de las emociones, el trabajo conjunto. No es posible llevar adelante un proceso de negociación que culmine en acuerdos si no hay no hay propuestas, no hay una actitud proactiva por parte de las dos partes, porque si no, se tratará de que sola de las partes trabaje y la otra de alguna manera acompañe, pero esto no significa haber trabajado el futuro acuerdo. Probablemente ese acuerdo luego no se cumpla, o realmente la negociación no llegue a buenos términos, ¿no? Establecer criterios objetivos, esto también es fundamental, que establecer criterios objetivos lo que nos hace es dar seguridad, ¿no? Seguridad y confianza en la otra parte. La confianza es muy importante en la negociación, porque, bueno, permite legitimar también a la otra parte, o depende si es una parte o son multipartes, ¿no? Permite legitimarlas y, bueno, facilita este trabajo conjunto. Y, por supuesto, la visión positiva de la negociación. Si no tengo esta actitud de seguridad, de que voy a ser capaz de llegar a acuerdos beneficiosos, pues probablemente la negociación no llegue a buen puerto. La escuela de Harvard hace mención a 7 elementos básicos que deben estar presentes en todo proceso de negociación, ¿no? Ya sea si en el ámbito familiar tenemos que decidir la compra de un coche, o tenemos que decidir el lugar donde vamos a ir de vacaciones, o porque en el ámbito laboral, si se trata de negociar un aumento de sueldo, un cambio de condiciones laborales, ¿no? Tienen que estar presentes estos elementos, como es la comunicación. Obviamente esto es un elemento básico. Si no hay diálogo, no hay intercambio entre las partes, el proceso no puede llegar a salir adelante. Por ejemplo, esta comunicación puede darse en varios niveles, como sabemos hoy en día. Puede ser a través de la comunicación verbal, puede ser a través de un correo electrónico, por teléfono, pero siempre es necesario que nos acerquemos a la otra parte y mantengamos ese diálogo, ¿verdad? Otro de los elementos de la Escuela de Harvard es la negociación en base a los intereses, ¿no? Es decir, cuáles son las necesidades reales, qué es lo que motiva a la parte para pedir eso que está pidiendo, para solicitar, ¿no? Para esta negociación. A diferencia de lo que sería la posición, que en este caso es lo que la persona pide, ¿no? Por ejemplo, quiero un aumento de sueldo. Bueno, esto es lo que la persona pide, pero no sabemos cuál es la motivación que hay detrás. Y a lo mejor la persona que tiene que decidir este aumento de sueldo pueda influirle positivamente el saber cuál es la necesidad que tiene, porque a lo mejor es una necesidad real, o sea, una necesidad concreta e importante, ¿verdad?, para esta persona.
Bueno, la legitimidad. La legitimidad hace que las partes se reconozcan realmente como, reconozcan esta necesidad como real, concreta, y que a través del acuerdo estas necesidades se realicen, ¿no? Se concreten. Este reconocimiento de la otra persona como parte legítima para esa negociación. Es decir, que tiene algo que ver con ese tema. Bueno, tiene que haber también una relación, aunque sea mínima. A lo mejor no es necesario que sea una relación directa, puede ser a través de una tercera persona que actúa como negociador, ¿no? También esto es viable, pero mínimamente un canal de comunicación y de relación tiene que haber. Bueno, otro de los elementos es una alternativa, o lo que llama la escuela de Harvard el MAN, ¿no? Es la alternativa a un acuerdo negociado, es decir, ¿qué ocurre si no llegamos a un acuerdo? ¿Qué ocurre si el proceso de negociación, por algún motivo, fracasa? Tengo que tener alguna alternativa, porque entonces mi alternativa posible va a ser sí o sí el acuerdo a través de la negociación. Bueno, opciones, obviamente opciones de mutuo beneficio generados por las partes. Esta forma de actuar proactiva va a hacer que las partes muevan sus intereses y las opciones que tengan, ¿no? Y bueno, las analicen conjuntamente para detectar cuáles son las que convienen a ambas partes. Y fundamentalmente el compromiso, es decir, cuando se llega a acuerdos, bueno, es necesario el compromiso de llevarlos a cabo, porque si no, también el proceso de negociación no tiene sentido. Es decir, el sentido de la negociación es llegar a un acuerdo. Bueno, existen dos tipos de negociación, ¿no? Una es la colaborativa y es el tipo de negociación a la que los gestores de conflictos estamos acostumbrados a llevar adelante, ¿no? Y que es la colaborativa. Es decir, intentamos llegar a acuerdos sobre determinado tipo de situación o de materia que se trate la negociación, mutuamente satisfactorias para las partes. Se basa en la confianza entre las partes entre sí, el respeto. Se insiste en llegar a algún acuerdo, por el objetivo de la negociación es ese, es llegar a algún acuerdo. Se informa, se ofrece, se participa, se analizan opciones, se generan distintas opciones, y es una forma proactiva de trabajar. Por el contrario, la negociación competitiva, en realidad, es lo contrario. No hay beneficio mutuo, sino que cada una de las partes, al trabajar en las posiciones, es decir, en lo que yo creo que debe ser, bueno, pues opto por esta forma gana-pierde, es decir, cuanto más pierda la otra persona, más será yo lo que gane. Aquí no hay un trabajo conjunto, sino es un trabajo individual para ver cuál de las dos partes logra posicionarse por sobre la otra, ¿no? Y aquí a la otra parte no se la ve una relación amigable, sino se lo ve como un competidor y como una amenaza al que hay que de alguna manera, bueno, ganar, ¿verdad? Bueno, regular emociones es otra de las habilidades sociales a las cuales queríamos referirnos en esta comunicación, y es también una habilidad social de las consideradas avanzadas, a las que a veces no prestamos suficiente atención, ¿verdad? Que es, tanto en la vida familiar como en la vida laboral, somos seres que nos movemos un poco por impulso, nos impulsan las emociones, ¿verdad? Y muchas veces debemos controlarlas porque de ello dependerá el futuro de las relaciones que estén en juego. La regulación de las emociones es la capacidad que
tenemos las personas para utilizar esas emociones en forma positiva. Es decir, puedo llegar a establecer estrategias de actuación. Si previamente a participar en una negociación, yo soy capaz de alguna manera, prepararme la respuesta emocional, es decir, teniendo en cuenta de qué se trata o digamos, las propuestas que puedo tener por las otras partes, puedo llegar a intuir, porque debe haber un conocimiento previo, es decir, una parte cognitiva sobre mi emoción, de cómo voy a reaccionar. Entonces, es posible, de alguna manera, dar una respuesta distinta. Entonces, es como dice aquí, ¿no? Son estrategias adaptativas. Busco la forma de responder que más me convenga y que además me facilite esto de obtener beneficio de las personas y de las relaciones en las que estoy moviéndome. Bueno, es muy importante detectar la ira, la culpa, la ansiedad, el miedo, el enojo, la tristeza. Estas son todas emociones de las consideramos emociones negativas, ¿no? Obviamente, si se trata de la alegría o de la felicidad, una explosión de alegría o felicidad probablemente no cause un perjuicio a las relaciones en las cuales me estoy moviendo. Probablemente una explosión de estos no tiene una consecuencia negativa. Sí, de estas emociones negativas, fundamentalmente con respecto a la ira, ¿no? La ira es una reacción, una emoción que en general trae violencia, no necesariamente estamos hablando de una violencia física, ¿sí? Puede ser violencia verbal, obviamente, y esto mal predispone la negociación, mal predispone a las otras personas. Bueno, la culpa, la ansiedad, el miedo, el enojo también, y la tristeza. Más allá de que la tristeza puede tener un recorrido a lo mejor más prolongado, ¿no? Ya ser no una emoción, sino a lo mejor un sentimiento, ¿no? Por estar, por ejemplo, atravesando un proceso de duelo. Bueno, sobre todas estas se puede trabajar y se puede prevenir. Cuando vimos los dos ámbitos en los cuales estábamos moviendo, el ámbito personal y el ámbito profesional o laboral, bueno, la idea era que reconociéramos alguna situación conflictiva o alguna situación en la que no nos hayamos sentido cómodos, hayamos tenido algún daño, algún perjuicio. ¿Cómo reaccionamos en ese momento? ¿No? ¿Qué circunstancias rodeaban el hecho? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo nos sentimos después? ¿No? ¿Qué habilidades sociales hubieran sido necesarias para evitar ese choque emocional? ¿No? ¿Qué habilidades utilicé? Porque a lo mejor pude haber utilizado alguna habilidad social. Bueno, ¿cuál es el paso previo o cómo tengo que prepararme para no caer en estos desbordes emocionales? Una vez que identifiqué la emoción, ¿no? Seguramente hay reacciones fisiológicas que yo sé que ya conozco que me pueden ocurrir, ¿no? Por ejemplo, sudoración en las manos, se me acelera la respiración, me cuesta a lo mejor un poco pensar con claridad, las palabras salen un poco en forma confusa, ¿no? E inclusive hasta muchas veces nos solemos poner colorados, ¿no? Solamente les ha pasado en algunas oportunidades. Bueno, una vez que puedo detectar por qué me pasa esto y en qué momento, bueno, las circunstancias que la rodean. Hago todo este ejercicio para prevenir. ¿Qué puedo hacer para que no me afecte y para que no afecte obviamente a las personas que están alrededor? Aunque esto pueda hasta parecer a lo mejor provocado, ¿no?
pero tengo que ser capaz de regular. Y bueno, puedo utilizar, por ejemplo, algún tipo de distracción, ¿no? Como pensar en otra cosa, la relajación o la meditación, también son buenas, digamos que colchones para amortiguar estos procesos emocionales. Y me gustaría dejar también una serie de, digamos, como técnicas que son bastante buenas para, digamos, para evitar caer en estos desbordes. Una es afrontar las críticas realmente como una crítica hacia mi conducta, no una crítica hacia mi persona. ¿Sí? Tengo que ser capaz de separar, en este caso, las personas de la conducta. Como habíamos dicho anteriormente, las habilidades sociales son una capacidad inherente a la conducta y no a la persona, ¿no? Entonces mi autoestima tiene que quedar intacta. Me están criticando algo que hice, en realidad. La técnica del disco rayado. La técnica del disco rayado, bueno, me permite, digamos, de alguna manera, tener un poco más de calma y control. Por ejemplo, en momentos de mucha tensión puedo decirme a mí mismo, todo va a salir bien, tengo control de la situación, soy capaz de negociar, soy capaz de llevar adelante este proceso y llegar a acuerdos, ¿no? Repetírmelo varias veces, digamos, de alguna manera da esta idea de confianza. Por otro lado, también se utiliza desde otro punto de vista, digamos, como una manera de ser asertivo y repetir muchas veces a las otras partes realmente cuáles son mis intereses y mis motivaciones, ¿no? Repetirlo varias veces como para que quede claro qué es lo que yo necesito. Está como la doble vía de la técnica del disco rayado. Otra de las técnicas es la aceptación, ¿no? Bueno, aceptar que a veces puedo no salir tan victorioso en una negociación, bueno, es también otra técnica. Separar los temas, ¿no? Tratar de tomar los temas de a uno, no en su totalidad, porque a lo mejor me pierdo algunos aspectos y me concentro en muchas cosas a la vez, y bueno, ofrecer disculpas es otra de las técnicas para disuadir un poco y bajar este enfoque emocional. Aplazar el tratamiento del tema, si veo que estoy en un momento en el que no es bueno, no es oportuno entablar esta negociación o tratar el tema, bueno, tengo que manifestarlo, ser asertivo y decir, este no es el momento en el que puedo yo hacerme cargo de esta situación, prefiero esperar un tiempo y en algún X cantidad de tiempo volvemos a hablarlo. Cortar también es asertivo, ¿no? Cuando la negociación o la discusión o el conflicto vemos que toma, digamos, algún matiz que no es el apropiado, bueno, tengo que ser también asertivo y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y esto no puede seguir adelante, ¿no? Esto, obviamente, evaluaré qué importancia tiene la relación, continuar o no con la relación para mis necesidades. Los mensajes yo también son otra forma. A través de los mensajes yo quito como esa idea de reproche hacia la otra persona, ¿no? Si a la otra persona siempre estoy diciéndole, es que tú eres mentiroso, por ejemplo, mentirosa. No es lo mismo decir, por ejemplo, a mí yo me siento mal cuando tú me dices determinado tipo de cosas o no me dices las cosas claramente, me gustaría que me hagas partícipe, me comentes las cosas, bueno, ¿no? Digamos que cambiamos la visión de la carga de quién tiene que responder, ¿no? Luego, la asertividad, como habíamos dicho anteriormente, esta capacidad que tenemos de defender nuestros derechos y expresar nuestras necesidades en el respeto de los derechos y necesidades de los demás. Y por último, la técnica de ignorar selectivamente, es decir, frente a un reproche en donde digamos,
se mezclan un montón de situaciones y de temas, bueno, puedo elegir a cuáles contestar o sobre cuáles situaciones negociar, y el resto, bueno, dejarlas ahí aparcadas. Bueno, yo creo, Graciela, que hemos llegado al fin de la comunicación. Quiero agradecer a todas las personas que han participado de la videoconferencia que tuvimos en forma virtual, y bueno, agradecer fundamentalmente, como dije anteriormente, a la Cátedra Libre Abordaje Constructivo de Conflictos, a Graciela como su directora, a la Universidad de La Plata, y bueno, invitarlos para encontrarnos en la próxima conferencia, que va a ser el 30 de junio, sobre círculos restaurativos. Gracias, Patricia. ¿Me escuchás? Sí, perfectamente. Ah, bueno. No, había puesto bajito en silencio el micrófono y el video para no cortar la conexión. Así que muchas gracias. Gracias por tan excelente conferencia. Que bueno, después la vamos a subir al canal de YouTube de Mediante. Así la tenemos para siempre, porque es una perlita que queremos seguir cultivando, el tema de las habilidades sociales y lo bien que lo has dado vos. Así que agradecer a todos los participantes, y bueno, nos vemos entonces, como vos bien decís, el 30 de junio a las 15 horas. Gracias por haber hecho estos carteles con tu generosidad de siempre, y bueno, un placer encontrarnos también en este espacio de la Cátedra Libre de la Universidad Nacional de La Plata. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos pronto. Adiós.